Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En la clase de hoy vamos a comenzar a trabajar con este nuevo tema llamado aire húmedo. ¿Por qué se estudia el aire húmedo en ingeniería? Básicamente porque tiene varias aplicaciones importantes, dentro de las cuales quizás la más relevante sea el acondicionamiento de aire. Por lo tanto, para hacer manejo de los procesos que van a acondicionar el aire, es necesario conocer los lineamientos básicos que dirigen la teoría del aire húmedo. Comencemos entonces por definir qué es una mezcla de gas-vapor. Generalmente cuando estamos a temperaturas por debajo de la temperatura crítica, a la fase de una sustancia se la denomina generalmente como vapor. El término vapor implica que nos encontramos cerca de la zona de saturación. Todo lo que pasaba después de la temperatura crítica generalmente se trabajaba como gases ideales o como mezcla de gases ideales. Ahora, cuando pensamos en mezclas de gas-vapor, quizás la mezcla más común o más familiar sea el aire atmosférico. El aire atmosférico es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y otros gases, pero también contiene cierta cantidad de humedad. Por lo tanto, definimos al aire atmosférico como una mezcla de gas-vapor. Ahora bien, ¿cómo podemos analizar esa mezcla de gas-vapor? Por un lado, como tenemos acá, representado por esta nube, la mayor parte es aire seco y una cierta parte es de vapor de agua. Además, el aire seco se puede considerar de composición constante y nos va a servir lógicamente como base de referencia para los cálculos que vamos a hacer a continuación. En cambio, la parte de vapor de agua, además de ser una proporción muy pequeña, varía por condensación y evaporación. O sea, esa proporción está cambiando constantemente en función de las condiciones a las cuales se encuentra sometido. Y lógicamente que esa cantidad de vapor de agua en el aire atmosférico define para los humanos estar dentro o fuera de la zona de confort. Y no es cualquier confort, sino que es el confort higrotérmico. Hay varios ítems que definen al confort, como por ejemplo acústico, lumínico, etcétera, etcétera. Aquí vamos a hacer hincapié en el confort higrotérmico. Continuando con las consideraciones iniciales, como vamos a trabajar con aire atmosférico, el cual está compuesto por aire seco y por vapor de agua, tenemos que conocer sus entalpías. Y aquí también vamos a definir la entalpía del aire seco por un lado y la entalpía del vapor de agua por el otro. Lógicamente que estamos haciendo foco para trabajar el tema utilizando agua, pero esto se puede dar con otras sustancias. Al aire seco se lo va a trabajar como gas ideal con un CP de 1,005 kJ por kilogramo grado centígrado y vamos a cometer un error prácticamente despreciable para las condiciones de trabajo que vamos a utilizar en los procesos de acondicionamiento de aire. Entonces, podemos ver que la entalpía es directamente función de la temperatura. O sea, vamos a adoptar este modelo asumiendo un pequeño error. Entonces, la entalpía del aire seco, denotada por H sub A, queda definida como una función de la temperatura. Podemos hacer esta consideración debido a que entre menos 10 grados centígrados y 50 grados centígrados, el CP prácticamente permanece constante, cometiendo un error del 0,2%. Ahora bien, cuando trabajamos con la entalpía del vapor de agua y tenemos presiones inferiores a los 12,3 kilopascales, se puede trabajar como un gas ideal con CP igual a 1,82 kJ por kilogramo grado centígrado. También vamos a cometer un pequeño error, pero lógicamente que es despreciable para las condiciones de trabajo. Por lo tanto, la entalpía del vapor de agua en el aire puede considerarse igual a la entalpía del vapor saturado a la misma temperatura, que es lo que tenemos acá, siempre que estemos trabajando en estas condiciones. Y como la entalpía del vapor de agua a 0 grados centígrados es 2500,9 kJ por kilogramo, y además vamos a dejar expresada
la entalpía del aire húmedo para cualquier temperatura, se le agrega el término lineal, en este caso debido a la dependencia lineal con la temperatura de la entalpía del vapor de agua. Entonces, bajo estas condiciones es válido utilizar esta aproximación. Por lo tanto, el aire atmosférico se puede trabajar como una mezcla de gases ideales en estas condiciones, en donde la presión total es la suma de las presiones parciales tanto del aire como la presión parcial del vapor, también llamada presión de vapor. Ahora bien, para poder avanzar en los cálculos necesarios para poder utilizar estos conceptos en el acondicionamiento de aire, es necesario definir algunos parámetros. El primer parámetro importante es la humedad absoluta o específica, denotada con la letra omega, que no es más ni menos que un ratio entre la masa de vapor y la masa de aire, como tenemos acá. Ahora bien, debido a que tanto al vapor de agua como al aire los vamos a trabajar como gases ideales para estas condiciones acotadas de presión y temperatura, lógicamente que podemos reemplazar por la ecuación de estado para cada una de las sustancias. En el caso del numerador, tenemos la relación de la ecuación de estado propia del vapor de agua y en el denominador lo propio pero para el aire, o sea, tanto la presión como el R propio del aire. Ahora bien, la temperatura se supone que es la misma y el volumen ocupado también es el mismo. Por lo tanto, podemos simplificar tanto la temperatura como el volumen quedándonos con esta expresión, y si además resolvemos numéricamente lo que respecta a los dos coeficientes R, nos podemos quedar con esta expresión que tenemos acá, en donde también podemos reemplazar despejando de esta expresión la presión parcial del aire. Entonces nos quedamos con esta expresión que tenemos aquí, la cual está en función de la presión de vapor y la presión total. Lógicamente que cuando estamos frente a solamente el aire seco, por definición este no contiene vapor de agua. Entonces su humedad específica o humedad absoluta es igual a 0. Ahora bien, se puede ir adicionando vapor a esta masa de aire e ir aumentando su cantidad de humedad, pero esto tiene un límite, porque cualquier cantidad que adicionemos por encima de este límite se condensará. Entonces hay algo que se llama aire saturado, y el aire saturado, por definición, contiene la máxima cantidad de vapor de agua, m sub g, que el aire soporta a cierta presión y temperatura. Entonces, la expresión anterior, lo que hay que tener en cuenta es que ahora estamos frente a P sub G, donde P sub G es la presión de saturación a una cierta temperatura. Todo lo que agreguemos por encima de este límite se condensará. Otro parámetro relevante es la humedad relativa. He dicho en pocas palabras, a diferencia de la humedad absoluta, es la cantidad de humedad que contiene el aire respecto a la máxima que podría contener a la misma temperatura. O sea que es un parámetro que va a variar lógicamente con la temperatura, porque la cantidad de humedad o de vapor que puede tener el aire antes de condensar depende lógicamente de la temperatura. Entonces acá lo que vemos es esta definición que estamos dando, en donde comparamos la masa de vapor con respecto a la masa máxima de vapor en el límite cuando estamos frente al aire saturado. Volvemos a reemplazar tanto en el numerador como en el denominador la ecuación de estado, y la humedad relativa queda como un cociente entre la presión de vapor y la presión de vapor de saturación. Este parámetro varía entre 0 y 1, donde la humedad relativa toma el valor de 0 cuando estamos frente al aire seco y toma el valor de 1 cuando estamos frente a aire saturado. Es importante recordar que la humedad relativa, como bien dice aquí, varía con la temperatura, aunque la cantidad de humedad específica o absoluta permanezca constante. Aquí podemos ver con estas dos nubecitas, supongamos un caso en estudio a una cierta temperatura que contiene cierta masa de vapor y cierta masa de aire. La relación entre la masa de vapor y la masa de aire era la humedad específica.
Cuando estamos frente a la máxima cantidad de vapor admisible a una cierta temperatura, estamos frente al aire saturado. Ahora, si comparamos esta porción con respecto a su porción máxima a una determinada temperatura, estamos definiendo la humedad relativa. Lógicamente que jugando con estas expresiones, tanto las que vimos anteriormente como esta que estamos viendo aquí, podemos hacer algunos reemplazos y algunos despejes y obtener expresiones diferentes para la humedad relativa, en donde en esta primera expresión la humedad relativa queda en función de la humedad específica, la presión total y la presión de saturación. Y aquí lo mismo. Fíjense que si despejamos presión de vapor, estamos frente a esta expresión que tenemos aquí, que es básicamente lo que se reemplaza acá. Esta expresión proviene de la fílmina anterior. Ahora veamos qué pasa con la entalpía. Lógicamente, como estamos trabajando con el aire atmosférico, como una mezcla de aire y vapor, la entalpía total es la suma directa de la entalpía total del aire y la entalpía total del vapor, como podemos ver aquí en esta expresión. Y cuando hablamos de H mayúscula, no estamos hablando de entalpía específica, es lo que está acá, que es con H minúscula. Entonces, la masa de aire por la entalpía específica del aire, más la masa de vapor por la entalpía específica del vapor, nos va a dar la entalpía total del aire atmosférico, o también llamado aire húmedo. Ahora bien, como nosotros comentábamos anteriormente, lo que varía en la mezcla es la cantidad de masa de vapor y no así, comparativamente, la masa de aire. Entonces, se define a la entalpía del aire húmedo, cuando hablamos de entalpía específica, por unidad de masa de aire seco. Por este motivo, por el cual prácticamente permanece invariante la cantidad de aire seco, es que se define a la entalpía del aire húmedo como kilojoule por kilogramo de aire seco. Entonces, esta H mayúscula dividida por la masa de aire nos va a dar la entalpía del aire húmedo, H, la cual es igual a la entalpía específica del aire seco más la humedad específica por la entalpía del vapor. Ahora bien, se llega a esta expresión debido a que se dividió por la masa de aire. Cuando dividimos este segundo término por la masa de aire, masa de vapor sobre masa de aire seco, lógicamente nos está dando el parámetro definido anteriormente como humedad específica. Y con las aproximaciones que definimos anteriormente, H sub B se puede prácticamente aproximar a H sub G para una temperatura determinada. Entonces, la expresión para la entalpía del aire húmedo se puede trabajar de la siguiente manera, como la suma de la entalpía específica del aire seco más la humedad específica por H sub G.